Las grasas, los cucos de la alimentación. ¿Qué se entiende por nutrición según la Organización Mundial de la Salud? La ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. ¿Qué implica una buena nutrición? Una dieta suficiente y equilibrada, combinada con ejercicio físico regular, y es fundamental para una buena salud. Ahí tienen representado un plato saludable donde se ven las diferentes proporciones de los diferentes alimentos, donde se habla de menos sal, más actividad física y obviamente consumo de agua. ¿Qué implica una nutrición deficiente? Bueno, esta puede reducir la inmunidad, es decir, nuestros mecanismos de defensa, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, perjudicar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. El alimento es lo que nos va a proveer la energía y los nutrientes para el desarrollo de los procesos metabólicos. Los nutrientes, a su vez, se clasifican en macronutrientes y micronutrientes, y esta clasificación va de la mano con la cantidad que se encuentran los mismos tanto en el organismo como en los alimentos. Dentro de los macronutrientes tenemos las proteínas, que son en realidad las relacionadas con procesos de estructura, hidratos de carbono, que son aportadores de energía, los lípidos, que va a ser el tema central de esta charla, el agua. Y dentro de los micronutrientes debemos hablar de los minerales y las vitaminas. Esto es una cadena de diferentes eslabones donde se habla de la disponibilidad de alimentos. Obviamente esto va a condicionar la ingesta de nutrientes, y este punto importante, y a su vez la ingesta de nutrientes nos va a condicionar el estado nutricional. Y este estado nutricional será responsable del organismo a la vulnerabilidad a las enfermedades, a la expresión de la enfermedad y a las consecuencias finales. Y ahora nos vamos a centrar en el tema de lípidos. Ustedes saben que los lípidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y fundamentalmente son utilizados como reservorio de energía. También queremos distinguir dos conceptos como son grasas y aceites, que normalmente se toman como sinónimos. En general llamamos a las grasas a aquellos lípidos que están sólidos a temperatura ambiente y en general de origen animal, aunque sabemos que hay excepciones. Y a los aceites nos referimos a aquellos lípidos que están líquidos a temperatura ambiente y en general de origen vegetal. Uno de los conceptos más importantes que queremos dejar en esta charla es que los lípidos cumplen funciones muy importantes en el organismo. Habíamos hablado que a los lípidos se los relaciona como fuente de reserva energética, y es así, es la fuente de reserva energética más concentrada porque aporta más kilocalorías por gramo que, por ejemplo, los hidratos y las proteínas, que también aportan energía. Los lípidos aportan 9 kilocalorías por gramo y es por ello que son la fuente de reserva energética más concentrada. Pero tienen otras funciones importantes en nuestro organismo. Por ejemplo, transportan las vitaminas liposolubles. Sabemos que todos los alimentos que tienen lípidos tienen una textura deseada, producen saciedad. Otra de las funciones muy importantes es que aportan ácidos grasos esenciales, que en unos minutitos les voy a contar cuáles son. También forman parte de las membranas celulares, tienen un importante papel inmunomodulador, ya que colaboran en la respuesta inmune.
¿Cómo podemos clasificar a los lípidos? Bueno, un tipo de lípidos los llamamos simples, que son los triglicéridos, que representan la mayor cantidad de lípidos que ingerimos en nuestra dieta. Los triglicéridos están formados por 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y su función principal es como lípidos de almacenamiento. Pero también otro grupo de lípidos están formados por los lípidos que llamamos compuestos, que tienen función estructural, son componentes de las membranas celulares, como por ejemplo los fosfolípidos. Tenemos otro grupo de lípidos que llamamos derivados, que tienen una función más reguladora en nuestro organismo, y algunos ejemplos son las vitaminas liposolubles y el colesterol, que también en unos momentitos vamos a hablar con más detalle, ya que es tan importante en nuestra alimentación. ¿Cuáles son los tipos de ácidos grasos que componen a estos lípidos? Bueno, podemos dividirlos en 3 grupos según el número de dobles ligaduras que tengan en su estructura. Entonces llamamos ácidos grasos saturados aquellos que no tienen dobles enlaces en su estructura, ácidos grasos monoinsaturados aquellos que solo tienen un doble enlace, y poliinsaturados aquellos que tienen más de un doble enlace, o sea, de 2 en adelante. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las funciones importantes de los lípidos es que aportan los ácidos grasos esenciales? ¿Cuáles son los ácidos grasos esenciales y por qué son esenciales? Son esenciales porque el hombre no los puede sintetizar y tiene que incorporarlos sí o sí en la dieta. En el caso de los ácidos grasos esenciales, son esenciales porque el organismo no tiene enzimas específicas para producir ácido linoleico y ácido linolénico. El ácido linoleico es de la familia omega 6 y el linolénico de la familia omega 3. Y se demostró que estos ácidos grasos son indispensables para promover el crecimiento y buen funcionamiento del organismo. Por eso tienen que ser aportados por la dieta. A partir de ellos, el cuerpo humano puede sintetizar otros ácidos grasos que también son importantes. Ustedes deben haber escuchado los beneficios que tienen los ácidos grasos de la familia omega 3. Y esos beneficios se deben a que intervienen en el control y regulación de un montón de procesos vitales. Por ejemplo, intervienen en la buena salud cardiovascular, en la respuesta inflamatoria, ya que son antiinflamatorios, en el funcionamiento normal del cerebro, especialmente en los primeros años de vida y en los adultos mayores. También actúan beneficiosamente sobre la piel, las uñas, el cabello, entre otras funciones. También hay que destacar que la estructura de los ácidos grasos les pueden dar distintas características y funciones. En la naturaleza, los ácidos grasos están en la configuración cis, pero existen ácidos grasos trans que también los consumimos. Y estos ácidos grasos trans en general vienen de procesos industriales que hace que el impacto en la salud sea negativo. Entonces podemos agrupar a los lípidos como lípidos saturados, que en exceso sabemos que son perjudiciales para nuestra salud porque tienen características inflamatorias, aumentan el colesterol. Por otro lado tenemos los lípidos insaturados, que sí son saludables para la salud cardiovascular, disminuyen el colesterol, son antiinflamatorios. Entonces son estos lípidos que consideramos buenos para nuestra salud y que debemos consumir en nuestra dieta. Y por otro lado tenemos los lípidos hidrogenados, que están conformados por los ácidos grasos trans, que son perjudiciales para nuestra salud cardiovascular, y es necesario que estén en muy baja cantidad en nuestra dieta. Tenemos que disminuirlos.
Es por esto que no podemos englobar a los lípidos como que todos son malos o todos son buenos. Tenemos que saber cómo están compuestos y en función de eso elegir qué alimentos son más saludables para nuestra alimentación. Y ahora vamos a hablar del colesterol. Este sí es un lípido que sería como un cuco en nuestra alimentación porque es una molécula asociada a los peores riesgos cardiovasculares, porque forma ateromas o placas aterogénicas en los vasos sanguíneos que hace que éstas se tapen y entonces producen enfermedades cardiovasculares. Pero el colesterol tiene importantes funciones en nuestro organismo. Lo importante es mantener sus valores dentro de los parámetros normales y por esto hay que tener una dieta equilibrada. Entonces tenemos que tener claro que los niveles de colesterol en sangre hay que controlarlos, hay que mantenerlos bajos y por ende tenemos que controlar en nuestra alimentación los alimentos que nos aportan colesterol. Pero no tenemos que dejar de saber que también el colesterol tiene funciones muy importantes en nuestro organismo. Es precursor de ciertas hormonas, también a partir de él se sintetizan ácidos biliares tan importantes para la digestión de las grasas, es componente de membranas celulares, entonces con esta función da fluidez a las membranas, es precursor de la vitamina D y por ello es que tenemos que considerar que es importante, pero no se olviden que hay que controlar sus niveles. Acá les dejamos un listado de alimentos que tienen distinto contenido de colesterol, desde los que tienen muy alto contenido de colesterol, como son los fiambres, la yema de los huevos, la manteca, hasta aquel grupo de alimentos que no tienen nada de colesterol, como son las frutas, verduras, frutos secos, aceites vegetales, arroz. Y en base a esto uno tiene que hacer una buena selección de los alimentos que se consumen cada día. Por lo que estuvieron viendo hasta ahora, saben que el colesterol y las grasas en sangre pueden tener relación con el riesgo cardiovascular. Las grasas saturadas van a aumentar el riesgo cardiovascular y las insaturadas van a disminuir dicho riesgo cardiovascular. Han escuchado hablar de grasas buenas y grasas malas. Las grasas buenas serían las grasas insaturadas, las monoinsaturadas provenientes de la familia omega 9 y las poliinsaturadas provenientes de la familia omega 3 y omega 6. Las grasas insaturadas provenientes de la familia omega 9 son buenas para el corazón, protegen contra el Alzheimer y ciertos tipos de cáncer. Las grasas poliinsaturadas provenientes de las familias omega 3 y omega 6 se asocian a una mejora en el colesterol sanguíneo y también ayudan contra la depresión, el estrés, insomnio y trastornos nerviosos. Cuando hablamos de grasas malas, seguramente asocian a las grasas saturadas y las grasas trans o hidrogenadas. Las grasas saturadas per se no son del todo malas, ya que son aportadores de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, pero se correlacionan con un aumento en el colesterol sanguíneo y son inflamatorias. Las grasas trans o hidrogenadas sí provocan aumento en el colesterol sanguíneo y suelen presentar efectos más negativos que las grasas saturadas. En la naturaleza, tantos animales como vegetales nos pueden proveer de ácidos grasos. Ácidos grasos saturados podemos encontrar en los animales, en la manteca, en la panceta, carne y productos lácteos. En el reino vegetal, el aceite de coco y palma son buenos aportadores. Este tipo de ácidos grasos también los encontramos en alimentos procesados. Respecto a fuentes de ácidos grasos insaturados, cuando estos ácidos grasos insaturados son de configuración
trans podemos encontrar en alimentos procesados, en productos de rumiantes, aceites parcialmente hidrogenados y algunas margarinas. Debo hacer una mención especial que en los productos de rumiantes, por ejemplo, los ácidos grasos trans en la leche corresponden al menos del 5% del total de los ácidos grasos de la misma. Si hablamos de ácidos grasos insaturados con figuración cis y nos referimos a los poliinsaturados, tendremos aceites que provienen de las familias omega 3 y omega 6. El ácido linolénico es el ácido graso esencial de la familia omega 3, como ya vieron en diapositivas previas, y lo encontramos en frutos secos, aceite de lino, soja, canola y nuez. Los animales marinos, además, nos pueden aportar eicosapentanoico y docosahexanoico. Ambos dan origen a prostaglandinas que presentan propiedades antiinflamatorias e inmunoestimuladoras. Cabe destacar que el DHA es importante en la neurogénesis y desarrollo cognitivo. El ácido linoleico es el ácido graso esencial que proviene de la familia omega 6 y lo encontramos en aceites vegetales como el de maíz, soja, girasol y maní. Ya conocen ustedes al ácido oleico que proviene de la familia omega 9 y lo podemos encontrar en las aceitunas, el aceite de oliva, la palta y frutos secos. También en animales como ternera, cordero y productos lácteos. El consumo de grasas totales debe ser menor al 30% de las necesidades energéticas, distribuidas aproximadamente en partes iguales. Un 10% de ácidos grasos poliinsaturados, un 10% de ácidos grasos monoinsaturados y un 10% de ácidos grasos saturados. La relación que debe haber entre los ácidos grasos poliinsaturados a saturados es deseable que sea mayor a 1,5. Y dentro de estos ácidos grasos poliinsaturados, la relación entre los omega 6 y omega 3 debe estar en un rango comprendido entre 5 a 1 a 10 a 1. El consumo de colesterol es siempre deseable que sea menor a 150 miligramos cada 1000 kilocalorías. A nivel mundial han aumentado las enfermedades no transmisibles, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer. Todos ellos van a contribuir a la carga mundial de morbilidad, mortalidad y discapacidad. Por lo tanto, se recomienda a todas las personas limitar la ingesta energética procedente de grasas, sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas y tratar de eliminar los ácidos grasos trans correspondiente sobre todo a las hidrogenaciones. Es esencial conocer los distintos tipos de ácidos grasos que aportan los alimentos, justamente para poder prevenir las enfermedades crónicas y así mejorar la calidad de vida de todos los individuos. Con esta charla que acabas de escuchar, ¿con qué grupo de alimentos te sentís identificado en tu alimentación? Esperamos que les haya servido esta charla. Acá les dejamos nuestros nombres del grupo de trabajo de lípidos en la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos.